Vamos a grabar. Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a hablar, ya dimos el primer parcial de auditoría, les tengo su nota, pero hoy vamos ay, qué bueno, ya entró Jennifer. Eh, Hola Jennifer, ¿cómo estás? No, que profe, excúseme. No te preocupes, no te preocupes, que yo sé lo que pasa con esta virtualidad. Estaba comentando con Gilcia y estamos grabando que le mandé dos asignaciones por el grupo de WhatsApp para que lo Ajá, lleven. yo la imprimí, sí. Sí, sí. Una es sobre el tema de la planificación de la auditoría, a donde Ajá. le mandé la copia del libro, le mandé el capítulo del libro y le mandé la presentación y un control de lectura. Ajá. Y le Para mandé, allá. ujú, le Correcto. mandé también el control interno, que no lo acabamos la semana pasada, cuando estábamos hablando del control interno, con su control de lectura. O sea que el próximo miércoles, si Dios quiere, me lo llevan físico, me lo llevan físico Ok. para yo poderle poner su nota. Sí, Entonces, sí. una de las preguntas que ustedes tenían en el examen, que yo no le podía decir, es que las nagas son las normas las normas, ¿verdad? De auditoría generalmente aceptadas, pero que en la clase nosotros hablamos de que habían tres categorías de normas: normas generales, normas en el campo de trabajo y normas del informe, ¿verdad? Entonces, las normas generales son las cualidades que debe tener el auditor para poder desempeñar sus funciones, ¿verdad? Como la competencia, como el debido cuidado. Pero las normas en el campo de trabajo, que es la que empezamos ya a estudiar hace unas semanas, son la planificación, la evaluación del control interno, la evidencia y los papeles de trabajo. Ahí ya ustedes tienen las normas que debe el auditor de contemplar cuando va a ser cuando ya aceptó el trabajo, porque tú empiezas a planificar, ¿verdad? Cuando ya tú vas a hacer el trabajo, aunque hay un paso previo a la planificación que se llama arreglos preliminares, ¿verdad? Cuando tú hablas con el cliente te dice lo que quiere, tú visitas la oficina, o tú visitas la empresa y ahí entonces tú haces un pequeño recorrido para hacerte un juicio de cómo son las operaciones en ese negocio. Entonces, después de eso, tú empiezas a planificar. El trabajo se concreta con una carta que yo le mandé al grupo de WhatsApp que se llama carta de compromiso y le hago preguntas en el, en el control de lectura. ¿Qué contiene Yo esa la, carta? yo la imprimí, sí. Sí. Y, por favor, imprime dos para llevarla a la clase, Ah, porque yo imprimí dos, sí. ajá, para compartirla y Gircia también, para que ahí nosotros la leamos y ahí le vamos poniendo, aquí está el objetivo de la auditoría, aquí está la responsabilidad de la empresa, aquí está tal cosa, o sea que vamos a coger esa carta y vamos a coger un lapicero y vamos a ir marcando todas las cosas importantes que debe tener esa carta de compromiso. ¿Por qué? Porque en la carta de compromiso es una especie de contrato entre el auditor y el cliente. Entonces, eso debe tener los puntos esenciales. Entonces, yo quiero que ustedes la lleven para que practiquemos y eh, aunque volvamos un poquito para atrás, pero tengamos la confianza de que no se nos va a quedar nada por expresar en esa carta. Eso es en cuanto a la planificación. Algo importante en la planificación, recordándole, ¿verdad? El tema anterior, es cómo tú empiezas a planificar ya. Tú empiezas a planificar dividiendo en grupos de cuentas. ¿Se acuerdan que se lo puse en la pizarra? Grupos de cuenta. Te pone uno, 2, 3, 4, 5, 6. Significa uno activo, 2 pasivo, 3 capital, 4 ingresos,
5 costos y 6 gastos. Entonces, con la balanza de comprobación que me da el cliente, entonces yo empiezo a identificar esos 6 grupos de cuentas y empiezo a organizar mi planificación de la auditoría. Esta planificación de la auditoría que yo hago, tenemos que hacerlo por esos grupos de cuentas para tener la certeza de que no se nos va a quedar nada sin revisar. Y otra cosa es que no vamos a dar a auditar cuentas que ya otro auxiliar tiene, otro ayudante ya tiene. Esas son las ventajas de planificar por esos grupos de cuenta. Entonces, luego, esa planificación que yo hago, algo importante que se me queda, la planificación va a depender si la auditoría es por primera vez o inicial o es una auditoría recurrente. Se lo pregunto en el control de lectura. Una auditoría inicial o por primera vez, yo tengo que tomarme más tiempo para planificar porque hay muchos documentos que yo tengo que recopilar para mi archivo o papel de trabajo permanente, como es copia de títulos del edificio, copias de matrículas, copia de actas, copia de contrato de préstamos, copia de acuerdos que yo tengo con proveedores, todo eso se levanta, ¿verdad? Son lo que nosotros llamamos archivo permanente, que yo los guardo y cuando vuelva a auditar por segunda vez o una auditoría recurrente, ya esos documentos yo solamente tengo que darle seguimiento si siguen perteneciendo a la empresa o no, pero ya yo los tengo, ¿verdad que sí? También otra cosa importante, las actas constitutivas, cómo se constituyó la sociedad, ¿verdad? Para yo tener todo eso en mis papeles de trabajo. Entonces, ya después que terminamos de planificar, entonces hacemos el segundo paso, que es el programa. El programa, déjenme ver si yo le consigo el programa que quedé la otra vez de buscarlo. Déjenme ver un momentito. El programa no es más que la misma planificación, pero ya con 2 columnas más, que es cuándo se va a hacer, quién lo va a hacer y 3 columnas más. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuánto tiempo va a durar haciendo ese proceso? Creo que buscamos algo en el programa. Yo voy a, para no salirnos del tema, porque vamos para el control interno, para terminarlo y comenzar el de la evidencia, voy a tener que mandárselo por el grupo de WhatsApp, un ejemplo de un programa. Entonces, nos vamos con eh, el control interno. Déjeme buscarlo. Entonces, luego que el auditor planifica su auditoría, empieza la verdadera evaluación del control interno, porque recuerden que comentamos que en la visita inicial, nosotros lo que hacemos es más o menos un levantamiento, podemos decirle, un levantamiento somero de cómo opera la empresa, pero eso no, yo no estoy evaluando el control interno. Yo estoy haciéndome un juicio, ¿verdad? De las funciones de los departamentos principales de la empresa en esa visita inicial. Pero el segundo paso en, en la auditoría es, luego de planificar, evaluamos el control interno. ¿Y por qué nosotros evaluamos el control interno? Porque dependiendo de esa evaluación del control interno, es que yo voy a determinar la magnitud de las pruebas que yo voy a hacer en esa empresa. Si yo detecto una debilidad importante en el control interno de esa empresa, entonces yo voy a tener que aumentar el número de las pruebas que yo voy a hacer o de las muestras que voy a escoger. Si yo detecto una fortaleza,
razonable en el control interno, entonces yo puedo hacer, eh, determinar una muestra razonable en este sentido. O sea que la evaluación de control interno es de importancia nodal para yo hacer mi auditoría. El control interno vimos en la clase pasada que es un plan de la organización o empresa con todos los métodos coordinados para salvaguardar los activos de la empresa. Salvaguardar, o sea, que no sean robados, que no se haga fraude, que no se dilapiden, ¿verdad? Entonces, todo esas medidas de control interno son los procedimientos organizativos que toma la empresa para cuidar los activos del negocio. Mírenlo ahí, los activos que son los recursos. Además, con un adecuado control interno, me da la seguridad a mí de que los datos que están en los estados financieros, de los datos de contabilidad, yo puedo confiar en su exactitud y en su veracidad. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene acceso a poner datos y las personas que están trabajando con la contabilidad son personas que tienen una ética elevada. El control interno me ayuda a mí a determinar la efectividad y eficiencia de las operaciones del negocio, confiar en la información financiera y me ayuda a mí a determinar que esa empresa está cumpliendo con las leyes y regulaciones del país. Está cumpliendo con la ley 1192 que tiene que ver directamente con el impuesto sobre la renta y el ITEVI, el selectivo al consumo y el impuesto sobre activo. La ley 1192 que se llama Código Tributario, que es la ley que más impacta a los negocios en República Dominicana. Pero además de la ley 1192, hay otras leyes que dependiendo a lo que yo me dedique, me impactan. Por ejemplo, la ley de combustible si yo tengo una bomba de gasolina. El impuesto selectivo al consumo si trabajo con alcohol o tabaco. Si trabajo con empresas que, una destilería de alcohol también se impacta también con la ley de medio ambiente. O sea que yo como auditora no solamente tengo que revisar los estados financieros, yo tengo que ver que la empresa cumple con las leyes. Por ejemplo, si yo trabajo en un banco, si yo voy a auditar un banco, yo tengo que ver si ese banco cumple con la ley monetaria y financiera. Trabajo en hotelería, tiene una ley especial. Si voy a auditar zona franca, tiene una ley especial. Además de la ley 1192, hay leyes que se aplican a sectores específicos. Entonces yo tengo que tomar eso en cuenta. Ahí está, ya vimos esta parte. La evolución del control interno, lo vimos en la otra vez, le dije que nada más lo leyeran. Recuérdense que nosotros eh, estamos trabajando el control interno en la República Dominicana con el COSO, que son las iniciales de este comité de Estados Unidos, que es el Comité of Sponsor Organization of the Tradeway Commission. Por eso le dicen COSO, ¿verdad? COSO, ¿verdad? Este COSO viene, que está en lo que le pregunto, viene a utilizarse con más impacto luego de que en Estados Unidos hubo una gran depresión monetaria y financiera por la quiebra de muchas empresas que cotizaban en la bolsa de valores y muchos ahorrantes, eh, principalmente las personas que tienen que ver con las pensiones, se vieron afectadas por eso. Entonces, dos legisladores de Estados Unidos, Sabarnes y Osley, introdujeron que los auditores obligatoriamente tenían que cumplir con esa evaluación del control interno antes de auditar, antes de dar una opinión sobre una empresa. Y entonces nació esto, el COSO. Se publicó en el 92, fue elaborado en Estados Unidos, claro, el rey del mundo. Los objetivos se establecen un nuevo marco y abarcaba
5 componentes en ese momento. El coco, que viene de otros países que no comulgan con la forma de Estados Unidos, le llamaron coco, ¿verdad? Esto más bien fue para Europa, Canadá y creo que Brasil en América del Sur. O sea, teníamos dos cosas, ¿verdad? Pero nosotros trabajamos con el coso. Pero para que cuando oigan hablar coso y coco, ya ustedes saben de qué estamos hablando. Eh, los objetivos del control interno son amplios. Por ejemplo, cuidar los activos, registros contables fidedignos y que la actividad se realice eficazmente de acuerdo a lo que traza la empresa. Esto está en el COSO. Es un proceso, es decir, un medio para lograr un fin en sí mismo. Es llevado a cabo por la parte humana que trabaja en la empresa y una cosa importante del control interno es que los auditores internos son los que velan porque estos controles establecidos se cumplan y los viven monitoreando, revisando. Ustedes dos que trabajan se tienen que dar cuenta que ustedes tienen que cumplir con ciertas medidas de control interno. Y si trabajan en contabilidad, saben que hay auditores internos dentro de su empresa, si son empresas grandes, y si no, por lo menos una o dos veces al año vienen auditores a revisar que se esté cumpliendo con los controles. Eh, el control interno tiene características específicas y como les dije, el auditor interno es el que vela por ella. Yo le tengo algunas medidas en otra presentación más pequeña que la vamos a compartir. Esta parte ya ustedes la leen. Aquí está algo importante, la clasificación o tipo de control interno. Tenemos el control interno contable y el control interno administrativo. Muy importante que ustedes, cuando vayamos a evaluar el control interno, sepamos qué estamos evaluando. El control interno contable, más bien, es un plan para verificar los procedimientos de proteger los activos, cómo se registran los datos en la contabilidad para tener una certeza razonable de que los datos que están ahí son fidedignos. Entonces, vela porque el importe esté registrado correctamente, que todo lo que esté registrado en contabilidad tenga una evidencia, que las autorizaciones para cancelar una cuenta, para agregar un cliente, para eliminar algo, estén especificadas en la medida de control, quién tiene acceso a los activos y que quien cuida los activos físicamente no tenga acceso a la contabilidad y que lo contabilizado exista y que lo que existe esté contabilizado, como si fuera un trabalengua. Aquí, ya el control interno administrativo, nosotros como auditores, no es que no le damos importancia a lo administrativo, es que eso no es parte de nuestro trabajo, pero yo lo necesito para poder confiar en los registros contables. Esta parte administrativa más bien es llevada a cabo por el auditor interno, pero recuerden que yo en mi auditoría me ayudo con el trabajo del auditor interno. Aquí más bien tiene que ver con el logro de los objetivos, mantener informado la situación de la empresa, coordinar las funciones, lo que debe hacer cada quien, a quién le reporta cada quien y cómo lo va a hacer. Mantener una ejecutoria eficiente y determinar si la organización está operando de acuerdo a las políticas establecidas. Vamos a ver hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? No creo que todo está claro. Todo está claro ahí en esa parte. Todo va bien. Profe, y cómo no fue el examen, profe? Ahí bien, excelente, porque acuérdate que cada cosita valía medio punto. Así le fue muy bien. Yo se lo llevo físicamente. Miren, Está bien, profe, aquí, usted quedó en la playa del Caribe.
Sí, yo la llevo, no se preocupe. Miren, el componente de control interno, según el COSO, que es nuestro marco de evaluación, hay 5 ambientes que debemos de valorar. Un ambiente de control, la valoración del riesgo, actividades de control, información y comunicación y el monitoreo. Pero, profe, eso es como muchas cosas. No, cuando nosotros vamos a hacer la evaluación de control interno, estos ambientes están juntos en la empresa. Yo lo que tengo es que tener una serie de preguntas que me lleve a mí a hacerme un juicio de la fortaleza o la debilidad del control interno dentro de esa empresa. Esos son los 5 ambientes. Con este ambiente de control interno establece cómo se mueve esta organización, cómo hace las cosas la empresa, influyendo en la conciencia que la gente tiene sobre el control, es el fundamento del resto de los componentes del control interno, que me dice qué disciplina tiene esa empresa para hacer las cosas y la estructura, ¿verdad? Y si la gente que está dentro hace lo que está establecido, es el ambiente de control. El ambiente de control tiene mucho de filosófico. O sea, ¿cuál es la filosofía de esta empresa para hacer las cosas? ¿Verdad? ¿Cómo se mueve la gerencia? ¿Cómo se mueven los empleados, el recurso humano para conseguir sus objetivos? ¿Verdad? Esto influye la integridad y los valores éticos, no solamente de los empleados, también de la gerencia, el compromiso para la competencia, el consejo de directores o el comité de auditoría, la filosofía de la administración y cómo opera, la estructura organizativa, ahí entran los organigramas, cómo se asigna la autoridad y la responsabilidad y cuáles son las políticas de recursos humanos. Yo veo muchas empresas que quieren que los empleados den el todo por el todo y ellos a sus empleados ni siquiera lo que dice la ley se lo quieren dar. ¿Qué dice la ley? Por ejemplo, hay un salario mínimo según el tamaño de las empresas. Las empresas son pequeñas, medianas y grandes y tienen un salario mínimo. Y ni siquiera eso quieren cumplirlo. Otra cosa, las vacaciones, la bonificación, el seguro de salud. Entonces, todo eso son cosas mínimas que el empleado debe de recibir. Y entonces, ni siquiera mínimamente la empresa quiere cumplir con esas políticas de recursos humanos. Entonces, quiere que el empleado sea ahí, 100%. No es así. El auditor se da cuenta de eso. El auditor pide la nómina y la cruza con lo que está en la TCS. El auditor verifica la bonificación, si esa bonificación se reservó y se entregó a los empleados, porque eso, aunque sea de del control interno, del control interno administrativo, eso le da un juicio a él del ambiente de control dentro de la empresa. Hora de llegada, hora de salida, si los empleados le dan vacaciones, si ponchan, si los revisan, las amonestaciones, todo eso el auditor eh, lo revisa. Aquí se define cada uno de, de estos puntos que están aquí. La integridad, acuérdense que hablamos de la ética ya. Aquí hablamos de cada uno de estos puntos del ambiente de control. Se lo voy a dejar a ustedes para que lo revisen, ¿verdad? Consejo de directores y el comité. Acuérdense que el comité de auditoría son todos los auditores y solamente le deben de reportar al presidente o al consejo de directores, no al gerente general. El gerente general se informa, pero el gerente general no puede bajarnos línea, ¿verdad? La filosofía, todo eso se los dejo a ustedes para que lo revisen. Aquí en la estructura organizacional, vamos a detenernos, miren. La estructura organizacional, nosotros más bien, cuando hablamos de estructura organizacional, pensamos en el organigrama y pensamos bien. Pero el organigrama no sirve de nada
si yo no tengo una descripción del puesto, ¿verdad? Y después de esa descripción del puesto, a ese puesto le tengo descrito sus responsabilidades y cómo lo va a hacer. Entonces, no solamente ver el organigrama en sí, nosotros tenemos que hacer una descripción del puesto, ¿verdad? Aquí tenemos dividir la autoridad, las responsabilidades y obligaciones entre los miembros, resolviendo cuestiones como la toma de decisiones centralizadas y descentralizadas y la división apropiada de actividades entre los diferentes departamentos. Yo he visto muchas veces, no, eso le toca a nómina, no, eso le toca a cuenta por pagar. Señores, somos un departamento de contabilidad completo que respondemos a un contralor y ese contralor tiene que armonizar todos esos departamentos que no somos enemigos, ¿verdad? No es que yo voy a hacer el trabajo de otro, pero hay un momento en que todos nos tenemos que reunir, ponernos de acuerdo para sacar el trabajo. Eso pasa. Ese contralor debe ser un ente de unión entre todos los departamentos de contabilidad. Eso ya, la política de recursos humanos, miren aquí lo que le estaba hablando, aquí las características de en este ambiente de control del personal influyen en la eficacia del control interno. Así pues, la política y práctica de contratación sea, no es que yo te voy a traer un muchacho para que trabaje ahí, él es inteligente, él sabe algo de eso, yo creo que él sabe de eso. No, no es así. Debe haber una evaluación de recursos humanos, tanto de la parte psicológica como de la parte profesional, ¿verdad que sí? Entonces, luego que se contrata con una política de contratación, nosotros debemos darle orientación a los contratados, capacitarlo, evaluarlo, asesorarlo. Debe haber una política de promoción y compensación para que ese empleado se sienta valorado, ¿verdad? Y del 100%. El riesgo, miren, hay tres tipos de riesgo cuando uno hace la auditoría. Tres tipos de riesgo que yo debo de recalcarlo a quien me contrata, inclusive lo pongo en la carta de compromiso. Esos tres tipos de riesgo están aquí. Los riesgos están más para adelante. Riesgo de la auditoría, riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Es necesario que nosotros como auditores estemos claros que yo no reviso el 100% de las operaciones de la empresa que estoy auditando. Por lo tanto, hay un riesgo de que yo no detecte un fraude o un registro erróneo. Ahora bien, con las normas internacionales de auditoría aplicadas correctamente, este riesgo puede bajar, pero existe. El riesgo inherente, el riesgo de control, la administración es la responsable, porque puede haber un error en un registro que yo no detecte, o puede ser que sea adrede que no lo pongan para que yo no lo vea, ¿verdad? Entonces, significa el riesgo que el auditor tiene cuando da una opinión de la auditoría, ¿verdad? Cuando los estados financieros están elaborados de forma errónea en una parte importante. Recuérdense que los estados financieros son preparados por la gerencia. Entonces, aquí está este cuadro perfecto para entender el riesgo de la auditoría. Hay un riesgo inherente, un riesgo de control y un riesgo de detección. El riesgo inherente y el riesgo de control son responsabilidad de la empresa. Y yo lo digo en el informe. Los estados financieros han sido preparados por la empresa, por lo cual ella es responsable de los datos que está ahí. Mi responsabilidad es dar una opinión en base a tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, ahí tenemos el riesgo inherente, es la susceptibilidad del saldo de una cuenta
o clase de transacciones o una representación errónea que pudiera ser importante, ¿verdad? Recuérdense que esos estados están preparados por la empresa y ese riesgo inherente es responsabilidad de ella. El riesgo inherente puede ser, ¿verdad? El auditor usará el juicio para evaluar numerosos factores para evaluar este riesgo inherente, como la integridad de la administración, la experiencia y el conocimiento de la administración, la naturaleza del negocio y factores que afectan a la empresa que yo estoy auditando. A nivel de saldos, la empresa puede cometer errores tales como cuentas que probablemente tienen representaciones erróneas, o sea, números erróneos, la complejidad de la transacción, la susceptibilidad a perder activos o malversarlos, y la terminación de transacciones inusuales y complejas. El riesgo de control, que también es de la empresa, es un riesgo en donde pudiera ocurrir que un saldo de una cuenta o transacción pudiera no ser prevenido o detectado para corregirlo en la contabilidad del negocio. Es una contingencia, acuérdense que una contingencia es un hecho que puede ser cierto, que puede convertirse en realidad o no. Entonces, es una contingencia que el control interno que tiene la empresa falle en prevenir o detectar estos errores monetarios. Ya aquí están algunas de los puntos que el auditor debe conocer para poder detectar cualquier riesgo de control que haya en la empresa, como la existencia de las transacciones. Yo cojo una muestra y chequeo que todo lo que está registrado ha sido registrado. Si yo cojo 10 transacciones, por decir un número, y de esas 10 4 o 5 no tienen base, no tienen evidencia fehaciente para hacer el registro, entonces eso me dispara una alarma a mí en mi juicio como auditora para yo decir, bueno, aquí yo voy a tener que revisar un poco más de lo que yo pensaba, ¿verdad? El registro de la totalidad de las transacciones, la exactitud, la confiabilidad y razonabilidad de los datos financieros. Aquí, el auditor debe entender cabalmente cómo debe de realizar las pruebas de control, conocer cuál es el propósito que debe cumplir cada prueba que yo hago, debe familiarizarse con los resultados, investigar el nivel de confianza que se está depositando en los controles internos. Estamos en control interno, ¿verdad? Evaluando el control interno. Esos son lo que nosotros decimos pruebas de control. Hay dos tipos de pruebas en la auditoría: pruebas de control o cumplimiento y pruebas sustantivas. Cuando estemos trabajando con las pruebas, se van a dar cuenta. Entonces, en este nivel que estamos de la auditoría, evaluando el control interno, estamos evaluando pruebas de control interno o pruebas de cumplimiento. Cuando ya estemos haciendo la auditoría en sí, empecemos a trabajar la auditoría, porque estamos en el segundo paso. Planificamos, estamos evaluando el control interno. Cuando empecemos a trabajar la auditoría por los grupos de cuenta que ya hicimos, entonces las pruebas que yo voy a hacer en las cédulas sumarias y analíticas que yo le voy a enseñar se llaman pruebas sustantivas, ¿verdad? Que ya es con los papeles, con la factura, sumando, multiplicando, restando, mandando cartas, etcétera, etcétera. Ahora estamos todavía en pruebas de control. El auditor, es posible que los procedimientos que yo he seleccionado no detecten los errores o irregularidades que existen en la empresa, o tampoco vea situaciones que fueron detectadas o neutralizadas por el sistema de control interno de la organización. Esto puede originarse en el alcance de las pruebas que yo tengo, la oportunidad con que yo la apliqué y la calidad de las pruebas que yo apliqué, ¿verdad?
Factores que determinan este riesgo: la ineficiencia de un proceso de auditoría aplicado, la mala aplicación de un procedimiento de auditoría, la existencia de muestra no representativa. Imagínense que yo tengo 1000 transacciones de compra. 1000 transacciones de compra es mucho en una empresa que trabaja 360 días. Yo como 3 compras por día. 1000 entre 360 me da 3 compras por día. Ejemplo. Y que yo solamente coja 20 compras para evaluar. ¿Usted cree que esa evidencia es representativa? 20 entre 1000 no es representativa. Entonces, la existencia, las muestras tienen que representar el monto de las transacciones, ¿verdad que sí? Entonces, eso puede que yo tenga ese riesgo de no detectar algo. Problemas de definición de alcance y diseño de procedimientos para yo hacer mi auditoría. Esos son los riesgos. Entonces, es mi responsabilidad ejecutar todas las etapas de las pruebas que han sido planificadas, estar alerta a los errores cometidos por representantes de su cliente en las diferentes áreas que audito, cumplir con los procedimientos de auditoría que están establecidos para yo poder tener la certeza de que no fue por yo no aplicar las reglas de auditoría que yo no vi eso, ¿verdad que sí? Entonces, hay un riesgo de omisión de los procedimientos de auditoría, aplicación incorrecta de procedimientos, aplicación de procedimientos de una muestra inadecuada o incompleta y no comprobar la información que me da el cliente. Por ejemplo, el cliente me dice que él compró 2 terrenos en el Coupé para hacer 2 Airbnb más de lo que él tiene. ¿Ok? Ah, qué bien. Mire aquí el contrato de compra. Yo veo el contrato, ok, está bien. Pero yo tengo que pedir, ¿qué me falta pedir? ¿Qué me dice de ustedes dos? Para yo comprobar la información suministrada por el cliente. Aparte del contrato de compra que él me está mostrando, que compró esos terrenos en el Coupé. ¿Qué yo necesito más para comprobar la información que me da el cliente? En este caso, que compré 2 terrenos. ¿Qué tú crees, Jennifer? No tendría que verificar en la, ay Dios, ¿cómo que se llama eso, profe? Donde uno certifica que, por ejemplo, uno compró un solar, sale a nombre de El uno. título de propiedad. Exacto, eso no sería. Sí, claro. Además del contrato de compra y de la transferencia que yo hice del pago, el auditor también necesita el título, no comprobar la información. Él me dice que tiene un certificado financiero en el Banco Popular, ¿verdad? Y me enseña el certificado de depósito. ¿Eso es suficiente? No. No, Yo necesito mandar una carta al Banco Popular que me certifique que eso es cierto y que esa carta me la responda a mí directamente. Eso se llama confirmación. Entonces, nosotros tenemos muchos medios para comprobar la información que el cliente me da y está escrito. Entonces, cuando el cliente no aplica los procedimientos para evaluar una cuenta, entonces él va a tener un riesgo, ¿verdad? Ahí está. Hay un riesgo genérico y un riesgo de muestreo que ustedes tienen que chequear. Este es un riesgo que tenemos nosotros. Mi hija, te llamo ahora. ¿Oíste? Ok, baby, estoy dando clase. Ok. Es el riesgo que es no intencional, ¿verdad? En las partidas de afirmaciones que están en los estados, o sea, se equivocaron en contabilidad y un gasto lo mandaron, lo registraron en inventario. Eso es un error, ¿verdad? O el Banco Popular depositaron 1 millón de pesos y por error lo pusieron en el BH de León. O sea, eso es error no intencional la mayoría de veces. Entonces, yo auditando puedo detectar esos errores. Ahora bien,
Yo puedo pasar por error una o dos cosas, o tres quizá, pero si son muchos errores, ya yo estoy dándome cuenta que las personas que están manejando la contabilidad no están haciendo su trabajo correctamente, tampoco el auditor está haciendo su cosa correctamente, entonces hay una cifra tolerable de los errores, ¿verdad que sí? Los riesgos de error usualmente surgen por errores en principios de contabilidad o normas, estimaciones, cómo procesamos la información, cómo le entramos en el sistema y de exposición. Hay riesgo de fraude también, como siempre. El fraude ya es algo que es intencional, ¿verdad? Y que está a veces están en componerla más de un empleado para defraudar a la empresa. Eso, por ejemplo, el ocultamiento, el usar activos de la empresa para uso personal, utilizar inventarios para uso personal, hacer, hacer acuerdos para que me den comisiones por compras de cosas que la empresa no necesita en ese momento, pero yo me voy a ganar mi comisión, hay que comprarlo, etcétera, etcétera. Ustedes van a leer ese tipo de riesgo que uno ve. Fraude y error. Miren aquí la responsabilidad de la administración y la responsabilidad del auditor. Recuérdense que el auditor, la empresa tiene el riesgo inherente y el riesgo de control, y mi responsabilidad es el riesgo de detección, ¿verdad? Y ahí ustedes lo van a verificar cuando esté viendo esto. El fraude tiene estas características, ¿verdad? Que son intencionales, omisión de cantidades y de revelación en los estados financieros que no pongan para yo engañar a quien vea esos datos. Eso es fraude, ¿verdad? Ahí está. Los fraudes surgen por las malas aplicaciones de activos, ¿verdad? Algunas veces están referidas como desfalco, involucran el robo de los activos de la entidad, donde el efecto del robo causa que en los estados financieros no se presente la situación correcta. La mala aplicación puede ser llevada a cabo de varias formas, incluyendo amañamiento de recibos, el robo de los activos, causa que la entidad pague por mercancía y servicios que no ha recibido. Entonces, pero fíjense que el fraude siempre involucra activos. Nadie quiere hacer fraude con la cuenta por pagar, díganme. Ok, esos son los compromisos que tiene la empresa. Y el capital, el pasivo y el capital sumado tiene que dar el total de activos. El activo, que son los recursos, ahí es que ponen sus ojos lo que van a hacer el fraude. Entonces ahí es que el auditor pone sus ojos para poder cuidarlos. Aquí están los métodos de evaluación del control interno, que yo quiero que ustedes, déjenme tomarle una foto, porque después de tanto hablar, esto es la base para usted evaluar el control interno. Aquí voy a ponerle esta foto. Ya vimos todos los riesgos inherentes de control, de detección, etcétera, etcétera. Hablamos del coso, hablamos del coco. El coco no se usa en esta parte del mundo de América, se usa en otros países. Aquí usamos el coso y ustedes van a ver cómo nació eso en la historia, lo van a leer, pero ya estamos evaluando, ya evaluamos, vamos a empezar a evaluar. Yo tengo tres herramientas para evaluar el control interno de la empresa, aplicando cuestionarios a las diferentes áreas de la empresa que estoy auditando, el método descriptivo, que también le dicen narrativo, y el método gráfico o de diagrama. Solamente tengo esos tres métodos. El más sencillo a usar es este método, el método de los cuestionarios, que son preguntas cerradas que yo hago a los diferentes departamentos, donde me van a contestar sí, no o no aplica. Entonces, donde yo como auditora y con mi experiencia
cuando confecciono los cuestionarios para el área de cuenta por pagar, cuenta por cobrar, para la caja, para las inversiones, para el departamento el inventario, que son áreas bien importantes. Yo lo confesiono que cuando me respondan el no, denote debilidad del control interno. O sea que sin yo leer la pregunta y viendo nada más la crucecita, yo me doy cuenta, si hay mucho no, hay una debilidad. Y si no aplica es porque en esa empresa no se lleva ese procedimiento. Quizá tienen otro. Entonces, los cuestionarios generalmente ya yo los tengo preparado para una empresa comercial, una empresa industrial, una empresa de servicio o una empresa manufacturera, una empresa de extracción que yo puedo trabajar. Además, son cuatro tipos de actividades. Entonces, ya yo lo tengo listo. ¿Qué yo puedo hacer? Mejorarlo. Entonces, que el cuestionario tiene una base específica, el considerar que existen procedimientos de uso general en las empresas y de acuerdo con eso, el auditor confecciona las preguntas. Por consiguiente, una respuesta afirmativa significa que se está cumpliendo con esa medida de control interno. Una negativa alude a que no se está cumpliendo con esa medida o se está incumpliendo, lo que significa debilidad. El método descriptivo o narrativo es que yo me siento con Gilcia, que trabaja en el departamento de nómina, y le digo, Gilcia, vamos, descríbeme qué es lo que tú haces. Entonces ella me dice, primero yo reviso las horas que trabajaron los empleados, reviso el código, el nombre y el departamento. Luego cojo la boleta de distribución de tiempo o el ponche y veo las horas que trabajó y tomando en cuenta el salario, entonces le calculo lo que se le va a pagar. Nosotros pagamos semanal. Dame la nómina, mire la nómina, déjame ver el documento donde tú verificas todo eso. Entonces, todo eso ella me explica y yo escribo eso como una narración. Y como ya yo tengo experiencia, entonces lo hago. Ahora bien, cuando a ti no te gusta escribir mucho, este método es cansón. Es cansón, ¿verdad que sí? Se distingue porque presenta en forma detallada el proceso que está revisando el auditor, ¿verdad? A, a seguir una actividad adicionando la forma y las prácticas del trabajo, las normas y cómo se hacen, ¿verdad? Tiene especial aplicación donde los procedimientos de auditoría, de control interno son bien extensos. El método gráfico también es poco usual y un poquito difícil de hacer cuando uno no tiene esas habilidades para hacer figuras. Pues, el procedimiento que Gilcia me describió, yo tengo que hacer varias figuras para decir primero esto, segundo, tercero, cuarto, y de aquí eso se va para allá, pero todo eso es en gráfica. Entonces ya ustedes saben, eso casi nosotros no lo usamos. ¿Cuáles son las ventajas del cuestionario? Fácil aplicación, rapidez en los resultados y precisos. La desventaja es que se refiere a controles que existen. Si hay otro control, yo no lo detecto. La respuesta es muy precisa y no abundo. Y en ocasiones nosotros, los auditores, no lo actualizamos. ¿Qué ventaja tiene el descriptivo? Analiza las actividades de boca de quien las lleva a cabo, detalla el proceso por escrito y describe normas de control. La desventaja, procesos muy amplios, se complica la descripción, puede tener 3 o 4 hojas, estilo de redacción, de cómo lo redactamos y la comprensión de este proceso hay que leer mucho y se pierde tiempo. El método gráfico delimita los pasos a seguir con figuras, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ilustra los pasos y utiliza mucha simbología. El problema es, no todo el mundo entiende este gráfico, los diagramas a veces no son técnicos y
la utilización del lenguaje gráfico es deficiente. Yo no soy diseñadora para tener toda esa figura, ¿verdad que sí? Eh, le voy a mandar, no, ya se lo mandé en el libro que le mandé, el capítulo del libro que está, ustedes tienen, ustedes van a encontrar, déjenme ver si se lo mandé, que me gusta, sí, el capítulo 13 del libro que ustedes van a ayudarse para llenar el control interno. Tenemos varios diseños de diagrama, ustedes lo van a ver. Tenemos diseños de cuestionario y diseños de narrativa. Está en la página, empieza en la página 286. Ahí te van a ver ejemplos de cuestionarios, de narración y ahora mismo le voy a mandar una foto eh, de, de un ejemplo de un diagrama para que ustedes vean que qué bonito se ve, pero qué difícil sería si nosotros tuviéramos que hacer esa evaluación de esa manera, con todas esas figuras, porque esas figuras que están ahí tienen un significado. Entonces tendríamos que aprendernos toda esa figura, a saberla hacer para entonces aplicar. Sí que se lo mandé, creo que se lo mandé, no sé si se lo mandé en la foto. Tengo, profe, la 290, ¿verdad? ¿Eh? Caso específico. La página 290. Ajá. La página 290. 290, sí, hay un ejemplo, la página 291 de diagrama, que es una de las más difíciles, y la más fácil son los cuestionarios, y hay ejemplo de cuestionario en la página 287 y siguientes. Es para que ustedes vean que hay tres métodos para evaluar el control interno cuando vamos a hacer la auditoría. O lo hago con cuestionario, diagrama o narrativa. Ahora, los errores de aplicación de controles, de las limitaciones del control interno, señores, es un humano que lo está aplicando y le está dando seguimiento. Entonces yo puedo tener un error de interpretación, error de juicio, un descuido por distracción o por fatiga, ¿verdad? Tenemos que evaluar todo eso. El sistema de control interno que sea demasiado complejo puede ahogar los empleados en papeleo y procedimiento y no hacemos, no le da tiempo para hacer lo que la empresa quiere, ganar dinero. O sea, hay que buscar un intermedio en un sistema de control interno que no sea muy complejo, pero tampoco que sea muy fácil, y eso se va haciendo prueba y error, ¿verdad? Entonces, la eficacia y la eficiencia y el control resultan dañados en vez de mejorados, mientras más complicado sea el sistema que yo aplique de control interno, ¿verdad? Y más tiempo y dinero se va a necesitar para hacerlo. Entonces, ahí viene el juicio de, de quien diseña el control interno y saber que el control interno no es algo estático, que se mueve con el tiempo, porque no es el mismo control interno que teníamos en el año 2000 al que tenemos ahora en el 2025 en cuanto al inventario por la tecnología. Antes usábamos tarjeta física para cada insumo que teníamos en el inventario o material y había que buscarla, anotar lo que entró, anotar lo que salió. Ahora no, ahora con el punto de venta electrónico que existe, lo que entra se le pone un código y lo que sale, la cajera le pone el lector óptico y le da a salir del inventario. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Revisar un muestreo siempre de que ese proceso electrónico que antes era con tarjeta se está haciendo mejor. En pocas palabras le digo, el control interno hay que revisarlo todos los años para ver cómo puedo mejorarlo, hacerlo más sencillo, pero eso no quiere decir que sea más fácil para hacer el fraude. Entonces, ya este modelo COSO, ustedes lo, lo vimos en la parte primera, que son 5 ambientes, ¿verdad? De control, de riesgo,
de evaluación, de comunicación e información, ustedes lo van a ver esto como algo adicional, solamente para el conocimiento. Eso se lo dejo ahí para que ustedes lo tomen en cuenta.